Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la séptima mesa de este congreso, este seminario internacional, los términos del discurso. Esta última mesa se denomina el discurso, límites, posibilidades, imposibilidades. Vamos a comenzar escuchando al profesor Cesare Del Mastro, profesor de la Universidad del Pacífico y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Lovaina. Buenas tardes. Mi ponencia se titula De la inexistencia del lenguaje a la narración del pathos, elementos para una fenomenología de la experiencia literaria. El potencial dialógico y educativo de la literatura no se añade desde fuera al fenómeno estético como si a éste debiesen imponerse principios éticos o ideológicos ajenos a la experiencia misma de quien crea o lee textos literarios. La pertinencia de una aproximación fenomenológica al fenómeno literario radica precisamente en hacer emerger dicho potencial dialógico, educativo, de los procesos de recepción y de creación tal como son vividos por el lector y por el escritor. En la primera parte de esta ponencia explicamos cómo, gracias a la correferencia que liga el lenguaje a la realidad extralingüística, el seguimiento de la intriga narrativa configura la identidad del lector al ampliar su horizonte del mundo. Según Paul Ricoeur, la comprensión del texto deviene comprensión de uno mismo y orienta y relanza la acción, razón por la cual existe una dimensión ética en toda exposición a los relatos del pasado. En la segunda parte, la crítica de Michel Henry a la inexistencia del lenguaje cuando éste es reducido a su función referencial nos remite al enraizamiento del lenguaje en la vida autoafectiva, fondo subjetivo radical que precede y funda todo lazo con el mundo. Lejos de la representación objetiva, y gracias esta vez al proceso de coimpresión, en virtud del cual una palabra es vista u oída y es al mismo tiempo su impresión en nosotros, el escritor consigue que el lenguaje mismo afecte, que el proceso de escritura constituya el acontecimiento central. Este resonar interno o tonalidad afectiva invisible constituye la realidad más profunda de las palabras. Se produce entonces la identidad entre literatura y pathos. En el ritmo de cada frase, la vida se experimenta a sí misma como sufrimiento y como gozo. Primera parte, comprensión del texto, ampliación del horizonte del mundo, lenguaje y correferencia en la hermenéutica de Paul Ricoeur. En virtud de la distancia cultural que separa a un adolescente peruano del siglo XXI de la España del siglo XVII, este joven lector logra apropiarse de la densidad simbólica de una obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, debido a que sus profesores no renuncian a leer La vida es sueño y otros clásicos españoles, no olvidan la tarea central de la hermenéutica, que consiste en hacer cercano lo lejano. Cuando el diálogo entre maestro y alumno permite a ambos entrar en la dirección del relato, puede producirse la intersección de los horizontes textual y vital. La intriga desarrollada en la torre a la que Basilio condena la infancia y la juventud de Segismundo se entrelaza con la soledad en la habitación de este muchacho que sufre por la partida de su padre, que él siente como un abandono. En la medida en que la historia de Segismundo es narrada, es también vivida por este estudiante en el modo de lo imaginario. De la misma manera, la vida del lector en cuestión no solo se vive, ella es también exigencia de relato, de un como sí ficcional que a la manera de las conversaciones con Clotaldo y el amor de Rosaura pueda tener como sujeto narrativo a un adolescente cuya historia real, ininteligible y por momentos insoportable, desea comprenderse y efectuarse como referencialidad no descriptiva, mediación entre él
y el mundo de su torre habitación, como comunicabilidad no utilitaria, mediación entre él y los otros que incluyen al propio Padre, y como comprensión de sí mismo o reflexividad no narcisista, mediación entre él y su propio yo herido. Al exponerse a este relato del pasado, la vida del joven lector se examina como paso hacia la comprensión de él mismo, configuración literaria de la propia soledad en la de Segismundo. Y sabemos que no hay narración de uno mismo sin el dinamismo de una memoria que examina, selecciona y ordena sucesos y heridas, ni experiencia que no coincida ya siempre con una, cito, narratividad virtual que no surge de la proyección de la literatura sobre la vida, según la afirmación corriente, sino que constituye una auténtica demanda de relato. Fin de cita. El relato de Segismundo, elaborado por Calderón de la Barca, se apoya en la experiencia viva del actuar y del padecer, involucrados en este caso en las complejas relaciones de filiación y de paternidad. Simultáneamente, las estructuras temporales del actuar y del padecer del estudiante que se deja afectar por dicho relato requieren la inserción en lo narrativo, la apropiación por parte de un receptor, es decir, la puesta en acto de las posibilidades semánticas del relato a partir de éste y, precisamente por ello, más allá de éste. La victoria sobre la distancia cultural y sobre aquella que separa la ficción de la realidad se realiza como encuentro entre la interpretación del texto y la interpretación de uno mismo. Esta manera como la inteligencia del texto deviene inteligencia de uno mismo, capacidad para aprender a contarse y actuar de otras maneras, la transfiguración del horizonte de experiencia del lector en intersección con el horizonte de experiencia de la obra, el punto de unión entre la configuración interna del sentido en el relato y la refiguración externa de la vida por medio del relato. El lector se descubre capaz de actuar debido a que la elaboración de la intriga del relato le permite hacer la síntesis de sus propias tensiones y anhelos, memoria capaz de reintegrar lo desintegrado para descubrir nuevos márgenes de autonomía y posibilidades de acción, de manera que, cito, las historias no contadas y reprimidas den paso a historias efectivas, de las cuales el sujeto puede hacerse cargo y considerar como constitutivas de su identidad personal. Fin de cita. Esta vinculación de acontecimientos múltiples y distantes, discordancias concordantes o concordancias discordantes en términos de Ricoeur, coincide con el proceso de estructuración de la intriga de la vida del lector y, por lo tanto, con la exigencia de puesta en relato que esta última encierra. Comprenderse es, pues, comprenderse delante del texto, ya que el acto de leer permite abrir delante de éste un horizonte de experiencia posible, un mundo en el cual sería posible habitar la proyección de un universo nuevo. Pero lejos de proyectar una serie de experiencias en la obra de ficción, el amplio espectro de relaciones entre vida y relato se despliega desde el interior del proceso que estructura la intriga narrativa. La constitución del yo vulnerable y capaz que se narra al leer se da gracias a esta escucha atenta de lo que el texto quiere decir. Cito, lo que el texto quiere es ponernos en su sentido, es decir, en la misma dirección. Fin de cita. Inspirada en los modelos lingüísticos estructuralistas, la semiótica narrativa ha aplicado al análisis del relato el principio de la antirreferencialidad, en virtud del cual el lenguaje se explica por una serie de unidades y reglas de combinación internas ajenas a toda referencia al mundo exterior. En efecto, al hacer suyo el rechazo de aquello que escapa a la estricta inmanencia de un sistema de signos, la narratología pretende constituir una verdadera ciencia del relato basada en la oposición entre el aspecto interno y ficcional del texto por un lado y la dimensión externa y real del mismo por otro lado. Solo si se mantiene dentro de las fronteras del texto, el estudioso de la literatura será capaz de emprender la reconstrucción racional de las reglas subyacentes a la actividad narrativa. Sin desconocer los aportes de esta empresa al estudio de la configuración del relato,
es evidente que ella resulta insuficiente para quien se interesa por el vínculo dinámico entre el antes y el después del texto. Por ello, la hermenéutica en tanto fenomenología de la experiencia literaria tal como la vive el lector, rechaza el encierro de la literatura en un mundo puramente autorreferencial. De manera particular, el programa filosófico de Tiempo y Relato, Temps et Récit, de Paul Ricoeur, sostiene que si la narración encuentra sus puntos de apoyo en la estructura misma del actuar y del sufrir humanos, lo que Ricoeur llama mímesis 1, es fundamental destacar el rol de la configuración de la ficción, mímesis 2, como posibilidades de nuevos modelos de patos y de acción, mímesis 3. En efecto, la configuración narrativa permite refigurar la temporalidad del lector gracias a la mediación del como si, de las contingencias y de las posibilidades a las que los personajes de ficción son confrontados, mediación que el lector necesita para responder a la exigencia de relato de la vida en él, conformar su identidad narrativa y descubrir nuevos márgenes de acción en el mundo. Esta comprensión narrativa de uno mismo permite a Ricoeur escapar de la coincidencia narcisista del sujeto moderno consigo mismo, así como del cambio puro que renuncia a cualquier tipo de convergencia de lo divergente. En virtud de esta unidad no definida sustancialmente, el sujeto intenta comprenderse y reorientar su acción en el mundo a través de la aplicación a sí mismo de intrigas vividas por seres humanos de otras épocas y de otras culturas. Se trata del poder que tenemos de aplicar a nosotros mismos, cito, las intrigas que recibimos de nuestra cultura y de probar así los diferentes papeles asumidos por los personajes favoritos de las historias que más nos gustan. Es así como, mediante variaciones imaginativas sobre nuestro propio ego, intentamos una comprensión narrativa de nosotros mismos. Fin de cita. Ahora bien, ¿qué concepción del lenguaje permite a Ricoeur sostener que los relatos de ficción están llamados, desde su configuración narrativa interna, a trascenderse? Todo acto lingüístico está orientado, más allá de sí mismo, hacia ese algo sobre el que decimos algo, la dirección hacia el referente del discurso. Lejos de constituir un mundo por sí mismo, el lenguaje acoge la experiencia de quien desea compartirla con otro. Dicha experiencia tiene como horizonte el mundo en cuyo seno somos afectados por situaciones que intentamos comprender a fin de orientar nuestro padecer y nuestro actuar en él. El lenguaje que se sabe así en el ser para poder tratar sobre el ser está fundado en la experiencia original de estar en el mundo. Es esta atestación ontológica la que se expresa en el lenguaje. Por ello, cada vez que el lector recibe una obra, no acoge únicamente el sentido de la obra en cuestión, sino, a través de su sentido y más allá de este, dice Ricoeur, su referencia, es decir, la experiencia que ella lleva al lenguaje y que en última instancia, el mundo y su temporalidad que ella despliega delante de sí misma. La recepción de una obra literaria siempre está marcada por un proceso entonces de correferencia. En efecto, la obra se trasciende a sí misma porque se refiere a la experiencia llevada por ella al lenguaje antes del texto y simultáneamente proyecta un mundo fuera de ella delante del texto, correferencia entonces. Así, los aspectos propiamente temporales que configuran la intriga en el mundo del texto se vinculan con las maneras de habitar el mundo que preceden dicho texto y que éste proyecta fuera de sí mismo. Estas maneras de habitar el mundo proyectadas por el relato permanecen imaginarias, existen en y por el texto, pero constituyen al mismo tiempo, cito, una suerte de trascendencia en la inmanencia que permite precisamente la confrontación con el mundo del lector. Fin de cita. Concluyo esta primera parte. Esta inserción de la narración en el tiempo vivido corresponde al momento del envío en la experiencia del lector. El envío en la experiencia del lector, estamos tocando aquí este punto de encuentro entre ética y discurso. ¿Por qué? Porque este momento del envío en la lectura
Es el instante en el que la imaginación y la voluntad, de aquí la dimensión ética, se interpelan mutuamente y hacen de la lectura una invitación a actuar de otro modo. La recepción de los relatos de ficción es ética porque el lector está llamado a escoger entre las múltiples propuestas de conducta vehiculadas por la lectura. Por ello, la inteligencia narrativa, dice Ricoeur, es fronética, está mucho más cerca de la sabiduría práctica y del juicio ético que de la ciencia. Fin de cita. La misión de las obras literarias no es ni separarse de lo real ni reproducirlo, sino intensificar sus rasgos, ampliar nuestro ser en el mundo, es decir, cito, el conjunto de las referencias abiertas por todas las clases de textos descriptivos o poéticos que he leído, interpretado y que me han gustado. A las obras de ficción debemos, en efecto, en gran parte, la ampliación de nuestro horizonte de existencia. Lejos de producir imágenes debilitadas de la realidad o de querer reproducirlas fielmente, las obras literarias solo describen la realidad al acrecentarla con todos los significados que ellas mismas deben a sus virtudes de abreviación, de saturación, de culminación, asombrosamente ilustradas por la puesta en intriga. Fin de cita. Paso a la segunda parte, son dos partes las que voy a desarrollar aquí. Segunda parte, entonces, creación del texto, ya no una estética de la recepción, sino más bien de la creación, proliferación de la vida autoafectiva, en lugar de expansión del horizonte del mundo, se trata aquí de la vida autoafectiva, lenguaje y coimpresión, ya no lenguaje y correferencia, en la fenomenología de Michel Henry, y ya no en la perspectiva de Paul Ricoeur, con quien Michel Henry discute. Es precisamente esta correferencia que he desarrollado en la primera parte, que liga el lenguaje al mundo, la que es puesta en un segundo plano en la fenomenología de Michel Henry. Imaginemos, nos sugiere el filósofo francés en su entrevista de 1991, Narrar el pathos, que viajamos en un tren y observamos el paisaje. ¿Qué lugar ocupa el cristal, la luna, el vidrio de la ventana del tren respecto del paisaje? En su transparencia, el cristal, la luna, el vidrio, no es sino un medio para ver aquello que se encuentra fuera de él. El cristal se borra, desaparece en esta visión que lo atraviesa para dirigirse directamente al paisaje. ¿Con cuál de estos tres elementos puede compararse la frase «el ladrido de ese perro me molesta»? ¿Mirada del viajero, cristal o paisaje? En la medida en que no prestamos atención a las palabras empleadas, el ladrido de ese perro me molesta, estas palabras son, sugiere Henry, el cristal transparente, solo valen porque remiten al perro real, no existen como palabras. En efecto, el lenguaje asumido como logos del mundo, proyectado siempre fuera de sí mismo en la realidad que representa y designa, cito, no es en modo alguno lenguaje de sí mismo, siempre es lenguaje de otra cosa y se difumina ante esta referencia, ella sí, muy poderosa. Si usted está en un tren y mira el paisaje, no mira el cristal, el lenguaje solo es este cristal transparente. Fin de cita. El lenguaje reducido a su función referencial no existe, es fuerte la afirmación de Henry, o se trata en todo caso de un lenguaje desconectado de otro tipo de aparecer, el aparecer inmediato de la vida como fuerza y afecto. Este lenguaje reducido a su función referencial se encuentra entonces desvinculado del viviente humano que puede y desea sentirse y experimentarse según diversas tonalidades afectivas. El lenguaje del mundo niega la experiencia interna que la vida subjetiva tiene de su propia expresión en el instante en el que, expresándose, esta vida se siente a sí misma como este viviente específico que habla y narra. Existe, sin embargo, un lenguaje distinto al del mundo, a saber, lo que Henry llama el lenguaje de la vida autoafectiva, lenguaje del afecto y de la fuerza que puede ser comparado con un cristal únicamente si es que lo que deja ver no es el perro que ladra, sino el pathos, es decir, el vínculo inevitable e incesante conmigo mismo,
estar atado irremediablemente a la vida que soy, sin distancia ni separación posible, y que se padece como un peso transformado constantemente en el gozo de sentirse aún más, de descargarse de su propio peso, por ejemplo, en la creación literaria. El lenguaje de la vida que funda y a la vez acrecienta el poder de sentirse de la vida subjetiva, remite a un espacio de inmediatez invisible, en el que nada aparece y nada se ofrece al conocimiento, en el que ningún signo trasciende y en el que, sin embargo, las palabras son este resonar de la vida en mí, esta reconducción por ellas hacia mí mismo, hacia mi poder de sentir, hacia la capacidad de experimentarme como esta subjetividad que sigue la intriga de un relato y narra. Las palabras no se inscriben en el aparecer de un mundo exterior a ellas, sino en la realidad originaria del aparecer inmanente de la vida autoafectiva en ellas. En cada acto de habla hay, más que signos que designan un contenido objetivo o ideal, una revelación de la vida a sí misma. La aproximación negativa al lenguaje como lenguaje del mundo es superada, pues, por el lenguaje de la vida, entendido como expresión inmediata de la fuerza y del afecto. La literatura constituye, evidentemente, un espacio privilegiado para esta identidad entre lenguaje y patos, narrar el patos. Quien se expone a las palabras de un texto literario vive una experiencia de coimpresión, ya no correferencia, según lo que vimos en Ricoeur. Se trata aquí en Michel Henry de una experiencia de coimpresión basada en la duplicidad del aparecer. En efecto, cada palabra se revela como la palabra que leo allí, fuera de mí, en el papel, y simultáneamente como su impresión en mí, su resonancia en mí, la que a su vez me remite a la capacidad de sentirme y de experimentarme. Coimpresión, entonces. Cito, la revelación es doble, todo lo que se muestra fuera de mí se revela conjuntamente como un desarrollo de la vida en mí. Fin de cita. Podemos estar presentes ante las palabras tal como nos son dadas en la literatura, porque estamos ya siempre, originariamente, presentes ante nosotros mismos. Gracias a este fondo de subjetividad radical, la literatura es la ocasión de un autoafectarse al ser afectado por las palabras, una autoafección en la heteroafección. Las palabras de la literatura significan en el horizonte de la exterioridad y, sin embargo, resuenan en nosotros según su tonalidad interior. Y tienen un interior, las palabras, porque la vida de la literatura es esta vibración, dice Henry, este quiebre estremecedor de la nuestra, su sonoridad profunda. Desde el punto de vista del escritor, una estética de la creación, la elección de las palabras no proviene de su poder referencial, de sus referencias objetivas, sino de su poder emocional, afectivo. Como ocurre en la pintura de Kandinsky, en la música y en la danza, que no han buscado imitar el mundo, sino expresar directamente la vida, la escritura que narra el patos no expresa el horizonte del mundo ni de sus objetos visibles, sino la afectividad en la inmanencia de su subjetividad radical. Resaltemos, para concluir, dos expresiones del afecto y de la fuerza en la obra de Henry. Por un lado, en su artículo de 1996, Fenomenología material y lenguaje, o Patos y lenguaje, Henry describe el lenguaje de la vida como un grito, expresión carente de significado referencial o conceptual, pero que encarna y potencia el afecto en toda su realidad. Se trata del arquetipo de una expresión inmediata del patos de la vida en las antípodas de toda designación mundana. Cito, el grito del sufrimiento es una expresión de la vida totalmente diferente a una proposición lingüística tal como me duele. La proposición es distinta a la realidad del sufrimiento que ella significa. El grito, por el contrario, pertenece a la inmanencia de la vida como una de sus modalidades, al igual que el sufrimiento que lleva en él. El grito del sufrimiento habla en su propio patos y por él. Fin de cita. Si bien el grito resuena en el mundo, el grito viviente, dice Henry, es sin mundo,
pura fonación subjetiva, puro dolor, pura acción que emana del exceso del dolor, pero situado, dice él, a su mismo nivel. Como es evidente, estamos en las antípodas de los gritos de Steiner provocados por las palabras fantasmas situadas en diferentes trincheras. El grito de la ambivalente escritura del dolor nos remite en Henri, como en Marguerite Duras, a un grito primitivo y auténtico que atraviesa el cuerpo y que precisamente por no significar nada en el mundo podría narrar el pathos, expresar el acontecimiento inicial de la pasión. Cito a Duras: los gritos de las bestias de la noche, los de todos, los suyos y los míos, los de los niños judíos, los de los niños de Hiroshima. Fin de cita. Solo una escritura sin argumento, sin idea, dice Duras, una escritura viva y desnuda, seca y desnuda, apoyada únicamente en las reglas elementales de la ortografía y el sentido, puede encarnar un grito que, además de ser sin mundo, permanece silencioso. Cito: escribir es también no hablar, es callar, es gritar sin ruido. Fin de cita. Porque la necesidad imperiosa de decir el desgarro, de reconstituir el instante del deseo y la separación, se aferra a una palabra ausencia, una palabra agujero, cito, que no se puede pronunciar, pero que podría hacerse resonar, una palabra que no existe pero que está allí, sin embargo, esperándonos a la vuelta del lenguaje, desafiante, indómita. Fin de cita. Esto entonces en cuanto a la primera figura del lenguaje de la vida, que es el grito, según Henri. Por otro lado, lejos de configurarse según la sucesión de acontecimientos exteriores que conducen al final de la obra, las novelas de Henri, que además de filósofo fue escritor de novelas de ficción novelesca, las novelas de Henri responden a un ritmo contemplativo, que no responde a la lógica tradicional de la construcción de la intriga. Es aquí más bien un ritmo contemplativo que persigue la revelación progresiva de lo que él llama la esencia de la vida, es decir, el sufrir y el gozar susceptibles de invertirse, el despliegue embriagador de la vida y su latente posibilidad de volverse contra ella misma, el horror. Las palabras mismas deben crear figuras que narren esta historia esencial de la vida. Cito: así, cuando escribo, dice Henri, vuelvo a hacer cada frase hasta que me satisfaga y coincida con mi respiración, pero sobre todo, más profundamente, cuando está animada por el pathos que busco. Por mi parte, he buscado espontáneamente un lenguaje que revele el afecto, y para esto es necesario que el lenguaje mismo afecte, es decir, que la revelación no sea un ver al que remite la palabra o que la palabra nos deja ver, sino que ella misma, la palabra, sea pathos. Por ello, el estilo en mi caso es solo una respiración con lo que ésta implica patéticamente. El lenguaje mismo debería ser el decir de la vida afectiva. Fin de cita. Conclusión. La correferencialidad esencial para Ricoeur queda subordinada en la perspectiva de Henri a la impresión de las palabras en el espacio invisible de la subjetividad. Si, como hemos visto, el proyecto hermenéutico de Ricoeur nace en rechazo a la semiótica narrativa, la aproximación henriana a la literatura parte de la distancia respecto de la idea heideggeriana de mundo. En efecto, según Henri, la obra de arte no remite a la aparición del mundo, sino a un aparecer más original, la revelación de la vida, una revelación que abre a ella misma, una afección no por el mundo, sino por uno mismo, el poder de la vida de ser afectada al autoafectarse. Antes de extender nuestro horizonte del mundo, la literatura nos remite a la habitación del pathos de la vida en nosotros, al poder de las palabras de ser experimentadas por quien no las somete a la univocidad de los conceptos, por quien se resiste a desterrar la literatura de los programas de estudio en favor de la redacción eficaz, pero que tampoco reduce los valores estéticos al mero juego retórico de un hablar adornado.
y es que de lo que se trata aquí es precisamente del engendrarse mismo de toda expresión, la identidad del lenguaje con el sufrirse y el gozarse de la vida autoafectiva. La posibilidad de narrar el pathos traduce el arraigo de la literatura en la vida subjetiva radical, la remisión incesante del cuerpo subjetivo a esta vida en el instante de su exposición al cuerpo viviente de los textos literarios. Tomar en serio la enseñanza de la literatura, su poder dialógico, supone exponerse a ella como expresión inmediata de la esencia subjetiva y afectiva de la vida, que hace posible toda configuración de la propia identidad y toda dirección hacia el otro. Gracias. A continuación escucharemos al profesor Patrick Quillet, de la Universidad de Niza, con la ponencia La escucha de los límites, violencia y dulzura de lo subliminal. Gracias. Dedico las palabras que siguen a la memoria de Jacqueline Risset. Agradezco a Jorge Vice, a Carlos Gatti, a todas las personas que organizaron el Congreso, el haberme invitado a este bel coloquio, a cuyos participantes saludo calurosamente. Gracias a Carolina Viala Pinzón por hacer posible que me dirija a ustedes hoy en castellano. Y puesto que el tema que nos convoca en esta ocasión es la escucha, gracias de antemano a todos por la suya, pido que me disculpen los errores de mi castellano. Se le ha prestado ya mucha atención a lo que Michel Collot llama la estructura de horizonte. Cuando el límite cerca y encierra, esta estructura opera como un factor de exclusión, lo que, por cierto, constituye el fundamento de todo sistema discreto de pensamiento, por ejemplo, en la lógica del principium tertii exclusi o del tercer excluido aristotélico. Pero cuando el límite es horizonte de expectativas, se instauran las líneas de fuga y así se pone en marcha un dispositivo dinámico de devenir basado en una lógica de síntesis disyuntiva. El límite limitante causa el encierro y conlleva a establecer una lógica binaria de exclusión que la dialéctica apenas mitiga a una caricatura del devenir. El límite ilimitante, el de la línea de fuga y de la asíntota, estructura una presencia en el mundo y un pensamiento modelados por lo abierto. El límite limitante incide en el discurso y lo conduce a la retórica de la violencia. El límite ilimitante genera en él toda una realización de matices. Así como otras producciones del lenguaje, la poesía oscila entre esos dos polos. Al inscribirse en los límites limitantes, se vuelca hacia el discurso y la retórica de la polémica, del anatema, el elogio a la violencia. Al preocuparse por los límites ilimitantes, se transforma en ritual verbal, abrazando un número indefinido de procesos lingüísticos o de tropos que inscriben en ella el arco iris de los matices. A partir de poemas de Fernando Pessoa, esencialmente los que escribió en francés, analizaremos primero algunas de las relaciones establecidas entre los límites y los matices. Luego, intentaremos hacer sensible y perceptible la formidable energía de los matices, que no son ni detalles superfluos o redundantes, ni ornamentos dispensables, ni afectaciones desmovilizadoras. Finalmente, intentaremos hacer escuchar como un cierto oído acusmático
es la instancia necesaria para la atención a los matices y el motor privilegiado de las ontologías que de ellas se derivan. Primera parte, límites y matices. Punto 1, entre simbolismo y barroco. En primer lugar, quisiera recordar que en Pessoa la heteronimia es un dispositivo que compromete la cuestión de los límites al mismo tiempo que la de los matices. La heteronimia revela de ese modo su pertenencia profunda al simbolismo y igualmente a la filosofía y la estética barrocas, en la medida que atañe a una axiomática que bien podría ser la del barroco, el barroco histórico como del espíritu barroco transhistórico, o bien como la del simbolismo, movimiento literario que ha precedido a Pessoa y del cual ha tenido que extraerse para afirmar su singularidad. Esta axiomática atañe, como ya hemos tenido la ocasión de señalarlo en otra parte, a una lógica de la vibración, oscilación incesante entre los dos polos de un intervalo. Lógica de la vibración que, por tanto, es igualmente una lógica de la libración. Recordemos que la libración es la oscilación lenta, real o aparente, de un satélite visto a partir del cuerpo celeste alrededor del cual está en órbita. Parece legítimo entonces el aplicar esta palabra a la constelación heteronímica. Si en la heteronimia el alma se ha roto en numerosos astros, los movimientos que podremos observar entre tal o cual objeto pueden con mucha razón depender de la libración. Y, por una parte, observamos que somos transportados hasta los límites en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño, y de otro lado, que vibración y libración son mecanismos susceptibles de producir matices. En efecto, una lógica de este tipo produce la oscilación de la duda, así como también el oxímoron de la alianza de los contrarios. Cita: Je ne sais si le monde est plus vrai que mon âme, et cela signifie tout ce que cela ne signifie pas. Fin de cita. Punto 2. Lógica no binario y movilismo. En toda la obra de Pessoa son numerosas las ocurrencias que dan prueba de una lógica no binaria, no aristotélica, a la manera de la estética preconizada por Álvaro de Campos en uno de los más famosos textos teóricos. Podemos considerar el tedio como uno de los estados anímicos que inician la lógica no binaria, de la cual es una de las condiciones de posibilidad más propicias, pero es sobre todo la saudade, declinación pessoana de la dialéctica oximonórica baudelairiana entre spleen y ideal, de la cual es la mayor causa. Uno de los momentos más interesantes de esta dialéctica oximorónica se encuentra en un poema francés de Pessoa, donde podemos leer esta fórmula. Cito: le haut bas, el arriba abajo. Recordaremos que la alta mar y el bajo son expresiones que derivan de diferentes sentidos, grande, alto, profundo, del latín altus, del cual se origina el término francés haut. La alta mar, siendo pues, es el lugar del mar donde en principio ella es más profunda. El bajo designando por el contrario la zona donde lo es menos y donde el fondo está en lo más alto, lo más cerca de la superficie del agua. Allí estamos tocando los límites, tanto más cuanto que en la expresión de Pessoa estamos lejos de esta única dimensión geográfica, ya que estamos más cerca del espíritu de aquel pasaje famoso de la Tabula Smaragdina,
la mesa de Esmeralda de Hermes Trismegisto y de los alquimistas. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo para consumar el milagro de la unidad. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir le miracle d'une seule chose. En efecto, la frase donde aparece alto-bajo, le haut-bas, describe la caída continua e infinita del universo en un abismo sin fondo, donde todos los límites en todas las direcciones son abolidos o al menos se hacen equivalentes. Tout s'écoule dans son affreux cercle maudit, et dans le haut-bas où il roule, le monde vain se contredit. En ese solve incesante no hay lugar a ningún coagula, solo hay lugar para la contradicción infinita, en el marco de un movilismo generalizado concebido desde entonces como una orgía de matices. Cuando nos acercamos a los límites, en particular a los subliminales, a los más íntimos, a los más ínfimos, descubrimos una suerte de energía insospechada. Ser sensible a ella conduce a desplegar el abanico irisado de los matices. D'un mouvement jusqu'à un autre mouvement, tout cherche le repos et ne le trouve pas. No hay descanso posible, lo que significa una condena perpetua a la intranquilidad. Y el movimiento incesante de este último, movimiento de una lógica no binaria de inclusión sistemática, opera en todo momento la transformación posible de todo en su contrario o opuesto, lo que abre ampliamente el campo de emergencia de los matices. Numerosos son los pasajes en la obra pessoana que declinan como un manojo de matices una muestra de creaciones metafóricas posibles de ese movilismo ininterrumpido. Jouis comme un ruisseau de ce qui te limite, jouis de n'être que toi aux heures où tu ne l'es pas. El oxímoron final que firma el cumplimiento de una especie de ontología negativa, no impide, sin embargo, la posibilidad de una suerte de felicidad, y no estamos lejos de Ricardo Reis, y este júbilo resulta de una escucha de carácter acusmático y no acústico, dicho de otro modo, de la escucha de matices porque se encuentra tematizado por el susurro del arroyo. Para hablar de este júbilo, Pessoa encuentra incluso o reinventa en sus poemas franceses el viejo término francés échangement, que designa al mismo tiempo la acción de intercambiar y la acción de cambiar. Je m'émerveille aux échangements de mes instants. Los échangements, que son entonces cambio e intercambio al mismo tiempo, son la operación alquímica mayor del movilismo universal. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforma. En ese término que hace irresistiblemente pensar en el arte del léxico según Montaigne, hay algo que concierne, si no una felicidad de escritura, al menos la felicidad de la escritura, la felicidad que la escritura hace posible, ese éxtasis, admiración, propio a la distancia, al intervalo, al interludio. Punto 3. Ontología de la paradoja y manierismo de la escritura. En general, la obra de Pessoa atañe una ontología de la paradoja indisociable de un manierismo concertado de la escritura. Pongámonos de acuerdo en un punto. La paradoja, ya lo hemos visto, es necesario para el trabajo heteronímico. Este lo reactiva indefinidamente. Ahora bien, para que la heteronimia se despliegue en debida forma, necesita llevar al límite el arte de los matices, el arte de las variaciones, el arte de la sutileza, que son facetas tanto del arte de la despersonalización y de la apertura al otro que caracteriza al responsable del trabajo pessoano. Si hablamos aquí de manierismo de la escritura,
no es para referirnos a los defectos de determinada escuela literaria histórica, debilitada por su exceso de refinamiento. Es al contrario para elogiar una técnica probada por diferenciaciones infinitas y algunas veces infinitesimales, la cual Pessoa ha manifestado manejar con brillante habilidad. Además, el manierismo y el barroco históricos son indisociables. Si hay algo intemporalmente barroco en Pessoa, hay algo en él que corresponde a un manierismo transhistórico y que trata de la atención indefectiblemente destinada a lo que parece, a la apariencia. Por ejemplo, el cuerpo, que se enuncia en un poema francés como la plus belle étoile aux voûtes du paraître. Allí también la felicidad de la expresión es innegable y su contenido ontológico resulta del manierismo al cual hacemos referencia, lo que explica la existencia en esta obra de un buen número de formulaciones que no están lejos del concepto de los sonetistas más virtuosos, especialmente los italianos, o los de la pointe de los talentosos franceses, o incluso del conceito de los John Donne y otros poètes métaphysicos ingleses. Car c'est là, dans ce rêve noir, si loin de ta clarté factice, que j'ai retrouvé cet espoir dont tu n'étais que la malice. Segunda parte, la energía de los matices. Ahora bien, especialmente en su arte poética, pero también en otros lugares de su obra, particularmente en el famoso poema sobre l'Escarpolette, Balancine, Verlaine es el cantor no solamente de los matices que designa así de ese modo méprise, puesto que enlazan lo preciso y lo impreciso, pero también la energía sutil de las cuales son hechos los matices. No estamos lejos de la sutileza de un filósofo músico como Jean Kelevich. Ahora bien, en el cancionero encontramos un poema cuyo final enuncia como un fuerte homenaje a Verlaine y a chuva cai levemente porque Verlaine consente dentro do meu coração. Punto 1 de la segunda parte. El no sé qué y la presencia-ausencia. En efecto, puesto que hablamos de música y del poeta que la ponía antes que nada, es permitido recurrir a conceptos presentados por uno de los filósofos más abiertos a la música. Una buena parte de la obra literaria de Pessoa podría bien ser leída de manera provechosa, en la perspectiva abierta por la ontología del no sé qué y de la presencia-ausencia propias al autor de l'irreversible nostalgie, la música inefable, etc. Tomaremos como prueba estos versos que tratan de la música, precisamente. Musique, ô lumière invisible, de tes rayons d'absence, crible tout ce qui dans mon âme est corps. Dans l'espace entre l'air et l'âme, laisse flotter ta nulle flamme. El espacio-tiempo a intervalos, el que se inscribe en el campo mental abierto para llevarlo a los límites, convoca al despliegue ligero y a veces acusmático de la música, como en muchos pasajes del cancionero o del libro do Desassossego. Y despliegue ligero y a veces acusmático no es más que la manifestación de la vibración de la cual la heteronimia declina a porfía de la lógica. De manera coherente, hay toda una ontología del no sé qué que se hace perceptible en muchos lugares de la obra de Pessoa, como la siguiente fórmula tomada de un poema francés será suficiente para demostrarlo. Tu n'es qu'une ombre, personne ne sait de quoi en toi. Esa ontología de la presencia-ausencia, indisociable de la ontología del no sé qué, es entonces de facto también una ontología del perdendosi, para utilizar un término técnico musical que designa la lenta desaparición en el silencio de la larga duración de una nota, de un acorde,
como en los pianissimi flotantes, los más sublimes de algunas sinfonías de Mahler o de algunas piezas suspendidas de un Luigi Nono. El sonido terminante es una marca notable de ese juego de límites que implica el dispositivo heteronímico del interludio. Aquí, regret comme un son finissant dans l'air éteint meurt. Ali, un no sé qué meurt en murmurant. Y la doble alteración de figura justamente en este poema francés, el perdendosi ontológico del cual hablamos. Punto 2. Ontología del estremecimiento. Hemos sido invitados a ir más lejos hacia la fina punta del alma, al extremo del trabajo de ornamentación de una escritura deseosa de matices y de paradojas, lo que no excluye los momentos de ingravidez, incluso de ternura, en el marco de una auténtica ontología del estremecimiento. Cita, dans la vallée court un frisson. Otra cita, au ras du frisson vert des vagues. Otra cita, un secret qui frissonne d'ici jusqu'à la rivière et qui devient brillamment muet. Finalement, marque son chemin par un tremblement et dans le frisson d'une rose fait l'amour son époux. Esta ontología del estremecimiento puede hacerse manifiesta en tanto que ontología del temblor, ya sea del balbuceo, nuevo avatar de la lógica de vibración-liberación a la cual nos referimos, como en los siguientes versos. Laisse flotter ton ombre parmi les ombres. Qu'es-tu? Rien qu'une voix, on ne sait de qui sais-tu? El estremecimiento es aquí oscilación, fluctuación e incluso tartamudeo efectiva en el texto. Qui? On ne sait de qui sais-tu? Pessoa es en cierto modo devoto del tartamudeo inducido por las aliteraciones insistentes, como lo muestra magistralmente en el poema Saudade Dada, que pertenece al ciclo de las ficciones do interludio, publicadas en la revista Portugal Futurista. Punto 3. Muros, ventanas, postigos y audición. Es al oído que recae el papel decisivo. En efecto, la escucha permite sentir el todo, lo más cercano a los límites, por debajo hacia el cuerpo, escucha subliminal, y más allá hacia la vida, en el exterior, escucha dirigida hacia los límites del sonido, a través de todo tipo de materias, allá de todas las puertas cerradas de todo claustro. El acusmata, recordémoslo, es primeramente y precisamente el sonido percibido proveniente del oído a través de los muros, paredes, postigos y puertas cerradas. Es así como una percepción acusmática que trasciende el claustro es posible, como este verso lo recuerdo, el cual hace posible una comunicación sin palabras. Nous causerons des deux côtés du mur de notre silence. Es entonces acusmáticamente que los límites de lo cercano y los límites de lo lejano se articulan en el espacio-tiempo a intervalos del interludio, y es acusmáticamente que se despliega la lógica binaria de la vibración-libración. Ahora bien, al motivo de la ventana responde el de los postigos cerrados, volet clos. Lo abierto debe entonces estar articulado con el claustro. Es en el dominio de la vista que el postigo cerrado es eficaz, en tanto que cierre infranqueable. De ahí el uso sistemáticamente metafórico del sintagma au volet clos. Au volet clos de votre rêve épanoui, laisse mon âme avoir son regret. Mon âme au volet clos sans la vie au dehors.
Los postigos del alma como postigos del sueño son la metáfora de la incomunicabilidad de las conciencias y de los universos, de la imposibilidad de la intersubjetividad, de la herida intrínseca a la ontología del intervalo. Veremos que el alma es como una mónada sin ventana y que a pesar de ello posee una sensación de lo que pasa fuera de ella en la vida, más allá del intervalo que circunda su claustro. Comprendemos bien que la vista, inquieta o no por el trabajo que se realiza en ella de lo posible, no puede tomar parte en tal percepción y que son a otros sentidos, especialmente el oído, a los que corresponde la tarea de cumplir con ella. Última parte, la acusmática de los matices, ontología de lo inaudible y ontología del silencio. La experiencia acusmática llevada a los límites más extremos consiste a la vez en una experiencia del silencio y una experiencia de lo inaudible. Aquí un poema francés cercano a la inspiración presida a algunos poemas en portugués del paulismo o poesía de los marismas, una de las numerosas tentativas de la salida del simbolismo realizadas por Pessoa, donde justamente se trata de jardin inouï ou tout temps vers étang. Aquí debemos sin duda entender la palabra en su acepción primera de non entendu, o que no se puede oír, y no en su sentido derivado y atenuado de inusitado, increíble, fuera de lo común. En otros poemas, los jardines son a menudo aves, canales de agua, pasajes de viento, una fuente de eventos sonoros, especialmente en el cancionero, donde podemos oír, por ejemplo, o sorriso audível das folhas. El poema se hace casi balbucio, tartamudeo, tartajeo, por medio de la alienación de los sonidos dentales y del juego de paronimia entre ton, del verbo tondre, y étang, lago. De hecho, no es la única ocurrencia en los poemas franceses. Una cierta influencia de filósofos orientales viene a entrelazarse al diálogo constante con los estoicos y los epicúreos, como a veces sucede con Ricardo Reis, o en las Rubaiyat inspiradas en Pessoa por la lectura de Omar Khayyam. Se puede leer, por ejemplo, ceci, tel que la vie n'a pas de sens, tout est tu autour de moi, ou laissez aller sous le ciel en fête. Existe una suerte de infinito en el seno de lo ínfimo, y frente a un misterio como este, pudiendo suscitar vertiginosas emociones metafísicas, una reacción radical es posible, la cual es combinación al silencio. Esta combinación recorre las odas de Ricardo Reis, es además frecuente en el cancionero y no está ausente de los poemas franceses Amour, tais-toi, ton œil annonce que ton âme a trop rêvé. Punto 2. Ontología del eco y ontología de la sombra. En la escucha de los límites, así configurados, hay una atención prestada a la sutilidad del eco que se desarrolla. El eco acusmático es en efecto como un tercer excluido espectral que viene a rondar o atormentar toda percepción y incluso toda propiocepción. Ahuri, apeuré, je crie dans la nuit, et ma voix, à mon ouïe, est étrange. Es significativo que existan varios poemas de Pessoa escritos en estado de mediumnidad, porque la escritura mediúmnica es particularmente una experiencia a la vez espectral y acusmática. Veamos un verso ejemplar escrito en francés. Sous l'errant souffle satiné de son astrale obligeance, jour à jour l'ennui se balance entre l'amour et le passé, arrivant à l'ombre ou lassé, le moi octroie des confidences, fictif, effraie, il est démence. En esas líneas habremos visto los temas ya tratados,
el mundo por intervalos, la lógica de la vibración, temas a los cuales se anexa el de la sombra, particularmente que va a ocuparnos ahora. Es también la lógica de lo espectral que a veces hace de los textos pessoanos evocaciones, convocaciones o invocaciones a los muertos, como en la Nequia homérica, e pensamos em vários passagens do Calcionério, de Campos de Reis, da mensagem, poemas chamados esotéricos ou metafísicos, etc. De los muertos irradia uma suerte de energia, tanto inapreensível como implacável, que Pessoa tematiza especialmente acercándola a la fuerza del viento, metáfora clássica del soplo y del alma. Quand la mort, comme un vent, passe sur cette plaine, et mort, je voudrais être force dans le vent. Para terminar, punto 3, sería necesario llamar la atención hacia el trabajo sonoro y prosódico. La escucha continua de los sonidos del poema se hace evidente en ciertas cadencias sonoras que resuenan rítmicamente en uno u otro poema. En un poema francés de Pessoa podemos leer, por ejemplo, des jardins inouïs où tout temps verrait tant. Un autre, enfant aux yeux si doux où la douleur s'endort dans l'absence de pleurs que plaisir en appelle. Otro ejemplo donde observamos un primer verso marcado por la D, enfant aux yeux si doux où la douleur s'endort, et un autre que répète dos veces ple, dans l'absence de pleurs que plaisir on appelle. No tengo tiempo para dar más ejemplos. Es preciso reconocer que un innegable cratilismo es perceptible al prestar atención al sonido que se manifiesta constantemente en poesía. Además, una fórmula parece expresar con precisión los fundamentos mismos del cratilismo. L'humaine science n'est que les noms des faits moins réels que les mots. Una expresión restrictiva es utilizada al menos 2 veces por Pessoa en sus poemas franceses con el fin de actuar sobre lo que llamamos una reductio ad sonum del poema, el cual puede por consiguiente ser considerado en el marco de este coloquio como uno de los términos más significativos del discurso. Il n'est que son. Nos recuerda la importancia de la percepción auditiva, tanto acústica como acusmática, en la economía general del poema. Ces chansons n'étaient que son. Esa fórmula es la clave de esta atención fundamental concedida a los sonidos del poema. Por supuesto, esos sonidos van a manifestar en el tiempo del poema toda la oscilación del cual pueden ser capaces las ontologías que se obran. Eso no impide que esos sonidos necesariamente prometan su desaparición en el silencio según la modalidad del perdendosi, pero también a la verificación última de su vanidad. Mon âme, hélas, n'avait que faire que d'une suite sentimentale de sons, une suite sentimentale de sons. Ha llegado el momento para que este prolegómen no llegue a su conclusión, para que no tardemos en fundirnos con ellos en el silencio, con la esperanza de que este último será el de las lecturas cuidadosas, de escuchar a su justa medida esa serie de sonidos extraños pero fascinantes que son los poemas franceses de Pessoa. Quizás, sin embargo, tal o cual formula de tal o cual poeta, como este aforisme de René Char, dans la luzerne de ta voix, tournois d'oiseaux chasse souci de sécheresse, ou en estes versos de René Gil, dans l'inouï sonné, ô roqueur animal, plaisir aigu qui pleure au cerf du pouvoir, ô pleurer longue voix, sourde voix, voix des larmes,
voix du monde qui saigne et qu'aux ivresses d'armes traversent pâle et noir le long peuple en alarme des dièses de l'orgue et des âpres violons. Conclusion. A partir de poemas esencialmente de Fernando Pessoa, pero sin olvidar también Paul Verlaine, René Gil o René Char, hemos conducido un estudio de naturaleza cromática, dicho de otro modo, centrado en el análisis del universo auditivo configurado en poesía. La escucha de los poetas nos conduce a emitir la siguiente hipótesis. Sus poemas se sitúan entre simbolismo y barroco y entran en el ámbito de una lógica no binaria. Configuran así una ontología de la paradoja gracias a un cierto manierismo de la escritura. A partir del momento que tocamos lo subliminal, violence et nuance sont au coude à coude. Es una expresión de René Char. Surge una energía inmensa de este género de prueba de límites, energía dislocante, desmembradora en René Char, desasosiego en Pessoa. No podemos negar que se trata de una energía de matices que reposan sobre el no sé qué y sobre la presencia-ausencia y constituyen una verdadera ontología del estremecimiento. Oír más allá de los muros, de los límites, es una experiencia acusmática, lo que permite la elaboración de una ontología de lo inaudible y del silencio por una parte, del eco y de la sombra por otra. El poema atento a lo subliminal pasa necesariamente a través de una reducción ad sonum que lo acerca tanto como posible del arte musical. Como lo dice René Gil, la parole qui se répète est un marteau sous quoi les énergies dans la gangue entrent en soi. Les ruego me perdonen por las repeticiones que han marcado esta exposición. No fueron más que un mandala sonoro, un mantra detrás del cual yo desaparezco ahora. Gracias por su escucha. Finalmente vamos a escuchar al profesor Jorge Vice, profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, con la ponencia El diálogo perverso, una lectura maireniana de El banquero anarquista de Fernando Pessoa. Bueno, yo ante todo quisiera agradecerles a ustedes por la presencia aquí en este momento y agradecer en general al Departamento de Humanidades y al Centro de Ética Aplicada por la confianza que tuvieron en una idea que aparentemente parecía no muy abarcable. Me ha parecido increíble la posibilidad generadora de un sintagma como los límites del discurso. Y me parece más sugerente ahora porque podemos trascender los límites del discurso en tanto ustedes han podido recibir este discurso y pueden elaborar otras distinciones y otros límites que van a ser superados a su vez por otros. En realidad les agradezco a todos por todo este excelente trabajo intelectual que se ha producido hasta este momento y verdaderamente dentro de el tono que hemos querido darle al Congreso, el tono de homenaje a Jacqueline Risset, creo que ha sido un homenaje generoso a ella, ¿no? Es decir, es algo que ciertamente los que la conocimos comprenden perfectamente que eso es lo que le habría gustado. Por eso, en realidad, me siento muy, muy agradecido por toda la recepción y la convocatoria que ha recibido el Congreso. Bien, y todo llega entonces a su límite. Y así voy a empezar a leer
el texto que he preparado para hoy día. Quiero preguntarles si todos tienen el texto que hemos repartido. Hay dos textos, un resumen y un... Se suele clasificar El banquero anarquista, texto terminado de escribir en Lisboa en 1922, como uno de los cuentos de raciocinio de Fernando Pessoa, quien probablemente se inspiró en las ficciones detectivescas de Edgar Allan Poe, como la famosa Carta Escondida. Técnicamente, se trata de un diálogo entre dos interlocutores, un banquero y un personaje innominado que también hace de narrador. Lo que sorprende de este diálogo es su pobre condición dialógica, en tanto el interlocutor narrador no parece constituirse una instancia polémica verdadera. Sorprende también que el texto luzca un razonamiento macizo y cerradamente lógico, basado en una paradoja, o si se quiere, en un oxímoron. Un banquero anarquista, sobre todo porque se opone en espíritu a la creación más típicamente pessoana. En efecto, la invención de los heterónimos y de los textos creados por los heterónimos suponen una visión plural y caleidoscópica de la realidad más que una singular y monolítica como la que aparentemente podría ofrecer el banquero anarquista. En realidad, podría tratarse de una parodia de diálogo o de un diálogo perverso, y en este sentido de una crítica al razonamiento claro y distinto, lineal y cerrado. Si esto fuera así, podría ser relevante leer El banquero anarquista a la luz de la prosa de Antonio Machado, concretamente de los complementarios y de Juan de Mairena, pues Machado en su prosa, como afirma Gutiérrez Girardot, desarrolla hasta el extremo la idea del fragmento del romanticismo de los Schlegel, y al hacerlo relativiza el conjunto del discurso filosófico occidental con sus pretensiones hacia el razonamiento claro y distinto. La lógica no binaria a la cual se ha referido Patrick. A continuación presentaré un resumen del banquero anarquista, luego examinaré la condición textual y dialógica o su condición textual y dialógica, y finalmente lo contrastaré el banquero anarquista con un texto de Juan de Mairena de Antonio Machado. Empiezo por resumir El banquero anarquista, que es el texto que tienen ustedes a la mano. Para animar una conversación moribunda, luego de un almuerzo, un interlocutor innominado le menciona a otro, identificado como su amigo, banquero, gran comerciante y acaparador notable, que había oído que éste había sido anarquista. El banquero le responde que seguía haciéndolo. El interlocutor le pregunta si el término anarquista tenía para él un sentido distinto del usual. El banquero le contesta que no, que empleaba la palabra anarquista en el sentido usual. Agrega que en la teoría es tan anarquista como los que ponen bombas y organizan sindicatos, y que en la práctica es aún más anarquista que ellos. Perplejo, el interlocutor demanda una explicación. El banquero responde exponiendo sus ideas en un dilatado razonamiento. El banquero nació pobre. Su inteligencia lo llevó a asociarse con quienes, como él, eran pobres y luchaban por una sociedad natural de hombres libres. En un momento dado, expuso a sus camaradas su idea. La esencia del anarquismo consiste en rebelarse contra la injusticia de nacer desiguales socialmente, puesto que las injusticias naturales, el ser alto o bajo, fuerte o débil, enérgico o pusilánime, son irremontables. El anarquista no lucha contra la naturaleza, lucha contra las ficciones y las convenciones sociales
que se sobreponen a ella y la ahogan, creando injusticia y miseria. El verdadero mal, el único mal, son las ficciones y las convenciones sociales, porque son ficciones, porque no son naturales. Tan malo es el dinero como el Estado, la constitución de la familia como las religiones, dice en un momento. El futuro banquero, cansado de reuniones en las que solo se hablaba, dio un giro más radical, desde la perspectiva de sus interlocutores, a su razonamiento. Debe pasarse de la sociedad burguesa a la sociedad libre, pero no necesariamente de golpe, pueden darse estados intermedios. Un estado de preparación a la sociedad libre es posible. La preparación es o material o mental. No hay adaptación material, sino a aquello que ya existe. De ahí su crítica a los regímenes revolucionarios. Un régimen revolucionario no es sino una dictadura de guerra o un régimen militar despótico, porque el estado de guerra es impuesto a una parte de la sociedad por otra parte de ella, la que asumió revolucionariamente el poder. En conclusión, en el paso de la sociedad burguesa a la libre, el único componente de evolución o de transición es mental. De ahí la necesidad de la propaganda, no solo basada en la palabra hablada, sino también en la acción, directa e indirecta. En fin, de todo cuanto pudiera predisponer a la sociedad libre y debilitar la resistencia de su llegada. Debe agregarse que no solo es necesario destruir las ficciones sociales, sino hacerlo en provecho de la libertad, pues no tiene sentido sustituir una tiranía por otra. Y que lo verdaderamente natural no era ni la solidaridad ni el altruismo, sino el egoísmo, si se es consecuente con el verdadero materialismo anticristiano. Nuestro protagonista expuso todas estas ideas a sus compañeros y, salvo por los más lúcidos, fueron aceptadas con entusiasmo. Sin embargo, el protobanquero se percató muy rápidamente de que en el pequeño grupo de propaganda, sus integrantes no llegaban a 40, surgió un comportamiento antianárquico. Se creó una tiranía. Cuando advirtió de ello a sus compañeros, todos se enfurecieron con él y le dieron la espalda. En ese momento el banquero decidió que podía no haber anarquistas verdaderos, pero siempre habría anarquía. Siempre se podría trabajar por el ideal anárquico, y decidió convertirse en capitalista para probar en él que el ideal libertario podía cumplirse. Razonó que en una guerra se vencía al enemigo destruyéndolo o subyugándolo, reduciéndolo a la inactividad. Adquirió conciencia de que no podía destruir las ficciones sociales. Estas podían desaparecer solo con la revolución social, pero sí subyugarlas, reducirlas a la inactividad. Se percató de que la primera, la más importante de las ficciones sociales, era el dinero. Pregunta: ¿cómo subyugar el dinero, o en palabras más precisas, la fuerza o la tiranía del dinero? Respuesta: liberándose de su influencia, reduciéndola a la inactividad, en lo que le concernía. Era él personalmente quien la combatía y así la subyugaba. Si la hubiera derrotado, reducido a la inactividad en relación a toda la gente, la habría destruido, pero ya se ha visto que cualquier ficción solo puede ser destruida mediante la revolución social arrasada por las demás tras el derrumbe de la sociedad burguesa. ¿Cómo subyugar al dinero combatiéndolo? ¿Cómo sustraerse de su influencia y tiranía? El proceso era solo uno: adquirirlo. Y adquirirlo en tal cantidad que no se sintiera su influencia. Así, el banquero entró en la fase actual, la comercial y bancaria, de su anarquismo. De esta manera, el banquero anarquista sintió que por lo menos había liberado a uno, se había liberado a sí mismo. Quisiera referirme a 3 aspectos del cuento anterior. 1, el tipo de razonamiento utilizado. 2, la ambigüedad del juicio presentado. Y 3, la asimetría de los interlocutores. Como ya se ha notado, el cuento combina una paradoja o un oxímoron inicial, reflejado en el título,
con un cerrado razonamiento lógico. La contradicción inicial es del tipo que se aprecia en el refrán "nunca digas nunca", cuya forma refleja el argumento paradójico que se quiere transmitir, ya que la forma misma demuestra por qué no tiene sentido decir nunca, aun cuando para probar el argumento se deba hacer uso de esa palabra. A su vez, Nicolás Barbosa López ha presentado la estructura del razonamiento con elegante síntesis. Para muchos, el cuento es un ejemplo clásico del reductio ad absurdum, es decir, la reducción al absurdo, un tipo de argumentación usado por Aristóteles en matemáticas, en el que si la negación de la tesis es insostenible, la afirmación de dicha tesis debe ser necesariamente verdadera. Sin embargo, que el argumento nazca de una afirmación resulta paradójico, y en el cuento el banquero personifica perfectamente esta contradicción. Acusa a otros de representar la negación que él prueba insostenible, si el anarquismo es A y B, y quienes dicen anarquistas no son ni A ni B, sino C y D, entonces no son anarquistas. Luego deja en claro por qué él no es como esos hombres. Él no es ni C ni D, por lo tanto no es como ellos. Su conclusión entonces sería que a raíz de que él no es como aquellos que no son anarquistas, por consiguiente, él es anarquista. Pero ¿es este el sentido final del texto? El sentido final podría ser que en efecto no existe otra manera genuina de ser anarquista que ser banquero. Sin embargo, pensando en que para Pessoa las cosas no suelen ser tan simples, podría ocurrir, como dice Barbosa, que el cuento sea un hilo que escapa a toda hilación y que, como afirmó el poeta portugués Jorge, ¿no? de Sena, Jorge de Sena, no sea más que el ejemplo de una capacidad diabólica de raciocinio. Diabólica también en el sentido de diabolos, el que desune, un texto verdaderamente unitario que no está verdaderamente articulado porque una contradicción anida en su seno. Un aspecto complementario de lo anterior puede reconocerse en la estructura de los juicios que se presentan en la argumentación del banquero anarquista. Es posible notar que los juicios se distinguen de las afirmaciones, en tanto los primeros son declaraciones y las segundas no lo son. En su ontología del lenguaje, Rafael Echeverría sostiene que en las afirmaciones en las afirmaciones el mundo conduce a la palabra. En las declaraciones, la palabra modifica al mundo y por lo tanto el mundo requiere adecuarse a lo dicho. La afirmación corresponde al ámbito de lo fáctico, el juicio al de lo posible. Una de las condiciones para fundar el juicio, según Echevarría, consiste en considerar la acción que proyectamos al futuro cuando lo emitimos. En el caso del banquero anarquista, salvo el asentimiento y la sumisión absolutos del interlocutor del destinatario, no parecería que el texto abriera o cerrara posibilidades como ocurre con los diálogos fecundos. Además, todo parecería ocurrir con la contundencia de lo fáctico en el pasado, lo que favorece la identidad entre juicio y afirmación y convierte lo opinable en parte del ser. Finalmente, debe considerarse la asimetría de los interlocutores. El banquero domina permanentemente el espacio discursivo. El otro interlocutor se limita a asentir, a pedir una que otra precisión, a contradecir levemente, a confirmar fáticamente que el razonamiento del banquero es asimilado por él y aun a presentar breves intervenciones recapituladoras o proyectivas que se parecen más a las tácticas argumentativas de un discurso monológico que a la danza de la recursividad típica de la conversación tal como lo expresa Echeverría.
El interlocutor es aludido por el banquero con vocativos aparentemente igualitarios. Hijo, mi viejo, pero en realidad, si no despectivos, son por lo menos marcadores de jerarquía, sobre todo si se considera que el vocativo con que el interlocutor se refiere al banquero es señor. En síntesis, Pessoa pareciera haber trasladado al terreno dialógico la dialéctica nietzscheana del amo y el esclavo. Aparentemente, la condición de las prosas machadianas recogidas en los libros Los Complementarios y Juan de Mairena, textos tardíos, casi finales, de Antonio Machado, es distinta de la que propone Pessoa en este texto. En efecto, como lo señala Rafael Gutiérrez Girardot, estas prosas constituyen el punto más extremo del proyecto machadiano de la poetización del mundo, que empezó con su lírica. Machado lleva a su momento más radical la idea romántica del símbolo universal progresivo de Friedrich Schlegel, y con ello se lleva de encuentro a buena parte de los textos filosóficos de Occidente, a los que trata como poemas más que como tratados. Con seguridad absoluta, Machado sustituye la lógica por la retórica y crea en sus textos fragmentos y no cuentos, en contraste con Pessoa, un discurso plural, caleidoscópico, que va, en palabras del propio Machado, de lo uno a lo otro, recursiva e inestablemente. A continuación presento un fragmento de Juan de Mairena titulado La dialéctica de Martínez, que es el otro texto que tienen ustedes a la mano. Leo. La dialéctica de Martínez. Cuando el hombre, habla Mairena iniciando un ejercicio de retórica, vio su cuerpo desnudo en el espejo de las aguas, se dijo: he aquí algo perfectamente bello que merece guardarse. E inventó el vestido, porque evidentemente, continúe usted, señor Martínez, desarrollando el tema. Evidentemente, habla Martínez, evidentemente, adelante. Evidentemente no hay vestido que no suponga una previa desnudez. ¿Voy bien? Prosiga. No hay, pues, vestido sin desnudo, aunque haya un desnudo anterior al vestido. Sirve el vestido, en primer lugar, para guardar y proteger la desnudez de nuestro cuerpo, y en segundo, para asegurarnos, de la manera más firme, la posibilidad de desnudarnos. ¿Voy bien? Sin duda. Del mismo modo, o por razones análogas, se inventaron las jaulas para guardar y proteger la libertad de los pájaros, porque, evidentemente, adelante. No hay jaula pajarera, propiamente dicha, que no suponga una previa libertad de volar. ¿Que no fueron los pájaros los inventores de las jaulas? Sin duda. No es menos cierto que sin el libre vuelo de los pájaros no existirían las jaulas pajareras. Una voz, claro. Es claro, en efecto, que así como el vestido se debe a la nativa desnudez del cuerpo humano, se debe a la jaula la libertad de las aves para el vuelo. Claro es también que así como los amigos del vestido no son enemigos del desnudo, los amigos de las jaulas no somos, ni mucho menos, enemigos de la libertad de los pájaros. Una voz, claro. Otra voz, no tan claro. No tan claro, en efecto, sin un poco de reflexión por vuestra parte. Hay un desnudo ante indumentum, el que traemos al mundo antes que nos vistan, o el de nuestros primeros padres cuando todavía no aspiraban a vestirse, ni mucho menos a desnudarse. Hay un desnudo coetáneo del vestido, más o menos avergonzado de sí mismo, o temeroso de la intemperie. Hay por último el desnudo post-indumentum, el desnudo de los desnudistas, que mal podrían desnudarse sin la previa existencia del vestido. ¿Está esto claro?
Pues bien, yo os pregunto, ¿qué pueden reprochar al vestido los desnudistas? Él aguarda al desnudo, guarda el desnudo, engendra y aun abriga la aspiración a desnudarse, posibilita al fin el logro de esta aspiración a desnudarse, posibilita al fin el logro de esta aspiración. ¿Voy bien? Adelante. ¿Qué podrían decir contra las jaulas los amigos del vuelo libre o los amigos de los pájaros o los pájaros mismos? Hay un vuelo libre anterior a las jaulas, vuelo inocente como el desnudo paradisíaco, que en nada las jaulas perjudican, coartan ni limitan. Hay un vuelo coetáneo de las jaulas, un vuelo enjaulado, digámoslo así, pero libre, no obstante, para volar dentro de su jaula hacia los 4 puntos cardinales. Que este vuelo ha perdido su inocencia, nadie puede negarlo, pero ha ganado en cambio la noble aspiración a volar fuera de la jaula. Que para el logro de esta aspiración la jaula es un obstáculo, sin duda, pero es también conditio sine qua non para el caso de que esta aspiración se cumpla, porque ¿cómo volará un pájaro fuera de su jaula si ésta no existe? Basta, señor Martínez, nos deja usted convencidos. Y como título de esta disertación, sobre el desnudo y la libertad bien entendidos. A diferencia del banquero anarquista, el texto de Machado se presenta inmediatamente como fragmentario. El razonamiento se desarrolla libre con la apariencia de un pensamiento que no está fijado desde el principio, sino que se despliega en rutas inéditas. La reivindicación del vestido como condición del desnudo o la afirmación de que la jaula es causa de la libertad puede parecer tan paradójica como el sintagma el banquero anarquista, pero se ha llegado a ella mediante un razonamiento que Gutiérrez Girardot califica como un camino espiral. El hecho de que el discurso sea más cooperativo, fruto de la colaboración entre Martínez, Mairena y los compañeros de clase, que Martínez no haga sino un ejercicio generado por un fragmento oracional y un conector propuesto por el maestro Mairena, vuelve la situación más idealmente socrática que la que se plantea entre el banquero y el interlocutor anónimo. ¿Podría pensarse que el texto de Machado contrasta totalmente con el de Pessoa? Como hemos visto, hasta cierto punto, sí. Sin embargo, si se examina el proyecto pessoano en conjunto, podría llegarse a otra conclusión. En efecto, como lo sostiene Nicolás Barbosa, si bien el banquero anarquista está firmado por Fernando Pessoa como ortónimo, posee muchas analogías con la prosa de Álvaro de Campos, como ha notado para otro caso Patrick, uno de los heterónimos, uno de los alter ego pessoanos, sobre todo en su faceta de polemista. Si lo consideramos como cercano a la obra de Campos, entraría entonces en la constelación de autores y obras creados por Pessoa y puede considerarse entonces como un fragmento de ella. Visto el general proyecto desrealizador común a Machado y a Pessoa, el banquero anarquista podría considerarse como una parodia del diálogo político o filosófico clásico, como un diálogo perverso. La sumisión o casi desaparición de lo interlocutor, quien para mayor humillación es el narrador de la historia, y la rigurosa prueba de un enunciado paradójico apuntan hacia la implosión, hacia la explosión desde el interior de un discurso de lo que se ha venido en llamar el paradigma del ser, y la tradición filosófica la deriva metafísica. Así, podría pensarse que el futuro de un discurso como el banquero anarquista podría parecerse al discurso en espiral de Antonio Machado en Los Complementarios y Juan de Mairena, o más cercanamente a la propia obra de Pessoa, ya sea a la constelación lírica formada por el conjunto de las obras de los grandes heterónimos,
ya sea a la prosa del monumental libro del desasosiego. Muchas gracias. Quisiera hacer un anuncio. Quisiera pedirles que asistan, que nos acompañen al otorgamiento del profesorado honorario a la profesora Jacqueline Risset, que se va a realizar simbólicamente a las 6:30. Yo en este momento voy a tener que salir a buscar a la rectora para que venga a presidir la ceremonia, pero creo que podemos seguir conversando hasta ese momento, ¿no? O sea que les pido a la presidenta de la mesa que me dé su venia y a ustedes también. Muchas gracias.